Hermanos amados, pues leamos un poco la palabra del Señor, amén. Amén. Bueno, en la reunión pasada, con la ayuda del Señor, llegamos hasta un punto de todo este desarrollo de la obra de Dios, y ese punto era el punto hasta donde el hombre pecó. Hasta donde el hombre pecó, y ahí quedamos, ¿no? El hombre pecó, y entonces vimos las consecuencias, por lo menos las consecuencias inmediatas de lo que pasó al hombre como humanidad, al hombre como mujer y hombre, y como humanidad, todos, las consecuencias que le tuvo para la humanidad el haber pecado, el haber escogido no por la vida eterna de Dios, sino por la muerte, por el pecado. Y vimos ahí algunas consecuencias, por lo menos, digamos, las más inmediatas que menciona la palabra del Señor, una vez el hombre desobedeció, una vez el hombre pecó, ¿no? Todo eso se resume a la final en que el hombre murió, ¿no? Como leíamos en Romanos. Dice que por la desobediencia de un hombre, la muerte pasó a los hombres, ¿no? O sea que entró al mundo y pasó a todos los hombres. Y esa muerte también la Biblia la llama el pecado, también la Biblia la llama la desobediencia, ¿cierto? Ese es el problema en el que quedó el hombre, y por eso vimos un poco todas esas consecuencias, y mencionamos como 12 o algo más de consecuencias, por lo menos, como decimos, de una manera inmediata. De ahí se desprenden muchísimas más, pero al menos esas fueron las que de inmediato sucedieron. Entonces vimos eso un poco, y podríamos decir, hermanos, que ahora continúa. Bueno, antes de pasar a esta etapa, leamos el versículo 24 del capítulo 3 de Génesis. Sí, Génesis 3, 24. Tal vez la mayor pérdida, la mayor consecuencia, el daño más grande para la humanidad fue esto que pasó aquí en este versículo 24. También es una consecuencia del pecado. Dice así, dice: echó pues fuera al hombre, el Señor, Dios, echó pues fuera. Génesis 3:24. Bueno, leámoslo de la 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, fíjese, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, mire esto, para guardar el camino del árbol de la vida. Eso fue una consecuencia también del pecado. Acordémonos que habíamos dicho que el árbol de la vida, que era lo que estaba en el centro del jardín del Edén, era el propósito que el Señor tenía para con el hombre, para con nosotros. ¿Qué? Que comiéramos de la vida eterna que estaba en ese árbol. Claro, cuando decimos que estaba en ese árbol, obviamente esto es una figura de la realidad, porque sabemos que la vida eterna real es Dios mismo, como dice Juan 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso realmente era lo que estaba, digámoslo así, proyectando ya ese árbol, ¿cierto? Pero claro, que ese árbol ahí era ya una figura. Ahora, una figura que implicaba una realidad espiritual en el hombre. Si el hombre aceptaba comer ese fruto, el hombre en su espíritu le estaba diciendo al Señor, en su realidad interior le estaba diciendo al Señor que él quería alimentarse de la vida eterna, de esa vida eterna. Y al comer de ese árbol, de ese fruto, el hombre iba a empezar a recibir y a entender lo que significaba ese fruto de ese árbol. Que a la final, en el tiempo, él iba a entender que esa vida eterna es Dios mismo, que esa vida eterna es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, eternamente. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia mayor de esto? El hombre fue apartado del camino al árbol de la vida. ¿Ve? Esto empezó aquí en Génesis, en el versículo 24 del capítulo 3, como consecuencia del pecado.
Ahora el hombre, por sí mismo, no puede encontrar dónde está la vida eterna. El hombre hoy muere y muere. No tiene eternidad en sí mismo. No tiene propósito eterno. Y al no encontrar el árbol de la vida eterna, no sabe para qué vive realmente. Y no sabe que vive para definir su eternidad. O sea, no sabe todo lo que se relaciona con Dios. Perdió la comunión con Dios, ya todo esto lo vimos la vez pasada. Se manifestó el fruto de haber decidido no por la vida eterna, sino por la muerte, porque eso era lo que había en el árbol de la ciencia del bien y del mal, la muerte, y el hombre decidió eso. Ahora, ¿por qué entonces el Señor guarda el camino al árbol de la vida? Porque acordémonos que habíamos dicho también que ese árbol de la vida es la propuesta de Dios hacia el hombre. Y una vez el hombre ha decidido, ¿ve? Entonces Dios retira su propuesta. ¿Cierto? Porque si Dios deja disponible ahora el árbol de la vida para el hombre que ha decidido irse por la muerte y que le ha eso repercutido unas consecuencias, y si aparte de eso Dios de todas maneras deja el árbol de la vida a disposición de él, es como si el amor del Señor no fuera algo santo. ¿Ves? Es como si el Señor no tuviera, digámoslo así, una moral definida. ¿Sí ves? Como alguien que puede cambiar su moral, es alguien que no tiene carácter definido en sí mismo. Y eso sería muy decepcionante de Dios. Que Dios llegue a cambiar su moral algún día, eso sería terrible. Imagínense que Dios en algún momento pudiera desprenderse de su santidad. Cambiar lo que Él es por algo que Él quiere, ¿no? Eso nos llenaría a nosotros de una... ¿cómo es la palabra? Inseguridad, ¿cierto? De estar en una constante duda, inseguridad a la final, ¿no? Como un Dios que cambia una vez su corazón, pues ¿por qué no lo va a poner? No sería confiable, insatisfacción, se me fue la palabra exacta, pero es eso, ¿no? Eso nos generaría a nosotros eso. Por eso el Señor, que es santo, el Señor que ama, ¿ve? Tiene que retirar el árbol de la vida. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor retira el árbol de la vida? ¿Ve? El Señor sigue amando al hombre, porque su amor no cambia. ¿Ve? Pero su amor, que es santo, hay una implicación del amor, que no lo revela la primera de Juan. Leamos. No tenía este versículo presente, pero ya dice así. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Leámoslo desde el 9. Mire cómo esto se relaciona en el lenguaje que estamos hablando. Es capítulo 4, versículo 9 de Primera de Juan. Sí, Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mire cómo el amor de Dios se manifiesta. ¿Sí ves? ¿Cómo uno sabe que hay amor? Bueno, por si hay un ramo de flores, ¿cierto? En medio. Eso es una manifestación del amor, ¿no? Entonces, la manifestación del amor de Dios, ¿cuál es? Dice, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Fíjese que ahí está implícita la vida eterna. ¿Ven? Todo esto viene desde el árbol de la vida. El árbol de la vida, por eso, es una manifestación del amor también de Dios para el hombre. Para que vivamos por Él. O sea, ¿qué quiere decir vivir por Él? Una cosa es vivir para Él. Vivir para Él es que nuestra vida se consagra hacia Él. Pero vivir por Él es que nosotros tomamos de Él para vivir. Es como alimentarnos del árbol que produce vida. ¿Cierto? Pero entonces el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, 2 puntos, y está así en griego, el griego está así, con los 2 puntos y todo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino entonces en que dice, sino en que Él nos amó a nosotros. Bueno, y eso es que Él nos amó a nosotros. Entonces dice, o sea, esto es parte del amor, ¿cierto? Porque sí, amar
Claro, el que uno diga que uno ama no quiere decir que no sea verdad. Uno puede decir que ama y es verdad y es cierto. ¿Ve? Pero este y es la realidad, digamos, la expresión de ese amor. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esta parte? Que el amor consiste en tener la capacidad de perdonar. Eso es algo que está involucrado también en el amor divino, en el amor de Dios. El amor de Dios implica eso. ¿Ve? Porque pensemos una cosa, al Señor no le era oculto que el hombre podía escoger el árbol de la muerte en lugar del árbol de la vida. Y eso a Dios no le tomó por sorpresa. ¿Ve? Ahora, si Dios a pesar de eso decide crear al hombre, decide darle libertad, ¿ve? Es porque el Señor también está albergando en su corazón la capacidad de perdonarle, si el hombre llegase a fallar. ¿Ve? Entonces, eso está implicado también en el perdón. ¿Por qué leíamos este versículo? Porque leíamos en Génesis que el Señor guardó el camino al árbol de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el hombre, ¿cierto?, volviera a arrepentirse y volviera otra vez su corazón hacia el Señor y realmente hubiese un arrepentimiento en el corazón del Señor, del hombre. Y claro, había que restaurar también unas cosas de la justicia de Dios que vamos a verlas cuando sea el momento de la venida del Señor Jesús. Entonces, desde el versículo 24 de Génesis 3, que acabamos de leer, que el hombre quedó perdido del camino del árbol de la vida. El hombre quedó sin la vida. ¿Cuál es el siguiente hito importante en el desarrollo del plan divino? El que estamos viendo ahora, que incluso por ahí está diagramado en una parte. Entonces vimos del pecado. ¿Y del pecado qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso importante para el Señor si el hombre pecó? El siguiente paso importante es la venida del Señor Jesús, que va a restaurar todo lo que pasó hacia atrás. ¿Me hago entender? Ese es el siguiente punto importante para Dios. ¿Ve? Por eso lo que estamos viendo es el plan, bueno, en este momento ya el desarrollo del plan de Dios, de la obra de Dios. Claro, si uno le pregunta a Adán el siguiente día que salió del huerto del Edén, bueno, Adán, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es ahora lo que sigue para ti? Pues el problema más grande de Adán será cada día. Dirá, bueno, no, pues ahora que ya estoy por fuera del jardín, pues ver a ver qué siembro para comer. Ese será el problema de Adán. Pero el plan de Dios, el plan macro del Señor, tiene que ver con algo mucho más que el día a día. Entonces decíamos que esta etapa, que comienza ahí, llega hasta la venida primera del Señor Jesús. Amén. Esa es la etapa que vamos, digámoslo así, a revisar, a ver rápidamente. Esa etapa es la que podríamos llamar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque desde Génesis tiene que pasar todo el Antiguo Testamento para llegar hasta Mateo, ¿cierto? Que es el primer evangelio, que es donde vuelve otra vez el Señor Jesús. Entonces, esta etapa que va a tomar para el hombre miles de años, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa etapa? ¿Cuál es el desarrollo de esa fase? ¿Cuál es lo importante y qué es lo importante hoy día para nosotros que tuvo esa etapa? Amén. Entonces, hermanos, como el hombre está en esa condición, está en una condición caída, el Señor siempre que se va a revelar al hombre, siempre lo hace de manera paulatina, de manera progresiva. Y esto no solamente por un tema de método, sino por un tema de absoluta diferencia de naturalezas. Es decir, Dios tiene una naturaleza eterna, Dios es Dios, siempre es el mismo, Él nunca cambia, Dios nunca ha sabido más algo, Él siempre lo ha sabido todo completamente. ¿Ve? Él es Dios, es Dios. El hombre, por el contrario, es una criatura,
Sí, creada por Dios, pero criatura. ¿Ve? Por lo tanto, el hombre tiene que aprender constantemente a Dios, porque Dios es completo. El hombre se va completando, el hombre va avanzando. Dios siempre es el mismo. El hombre va aprendiendo, el Señor lo sabe todo, ¿cierto? Entonces, esa distinción, digámoslo así, de naturaleza, y que es obvia y que es evidente, ¿cierto?, hace que toda la revelación que el ser humano pueda captar de Dios siempre se realice de una manera paulatina. ¿Ve? Dios, el hombre, ni Dios lo va a hacer así, ni el hombre está en capacidad de que Dios se revele en un instante de una manera completa como es Él, ¿no? Él va a ir conociendo al Señor de a poco. Él va a ir conociendo al Señor y va a ir entendiendo al Señor de a poco. Y ese proceso es un proceso normal y natural que el Señor mismo había dispuesto para enseñarle al hombre, para conquistar el corazón del hombre. Por eso uno en Génesis encuentra muchas cosas, digámoslo así, tipológicas, ¿cierto? Está el árbol de la vida, está el río, bueno, todas esas cosas que le enseñan al hombre de a poco, pero que todas estas cosas que en el Génesis están de una manera muy simple, muy básica, en Apocalipsis ya son de muy alto desarrollo. Entonces, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica una fase, una preparación, un avance en el tiempo. El hombre necesita el tiempo para poder aprender. ¿Ve? El hombre necesita ir experimentando para poder conocer, para poder convencerse, para poder incluso creer. El hombre tiene que ir percibiendo paulatinamente hasta que un momento llega y dice sí, hasta que un momento acepta al Señor, hasta que en un momento acepta la voluntad del Señor para él, ¿sí? Y toda esta historia que está en el Antiguo Testamento tiene que ver con eso. ¿Por qué hay un espacio tan grande en tiempo o en años entre la caída del hombre y la venida del Señor Jesús para salvarle? Qué buena pregunta. Exactamente. ¿Por qué? Porque el hombre necesita aprender como humanidad. Necesita aprender también como individuo. ¿Ve? Y además también su enemigo, o digámoslo así, la otra propuesta también tiene que madurarse. También tiene que dejarse presentar, porque así es Dios. ¿Ve? ¿Qué pasa aquí? El hombre ha acabado de tomar una decisión. Me voy por el camino de la muerte. ¿Ve? Y Dios respeta esa decisión y tiene que dejársela vivir y experimentar al hombre, porque el hombre de su voluntad decidió ese camino. ¿Sí? Entonces, el Antiguo Testamento, en el desarrollo de la obra eterna de Dios, tiene que ver con eso. ¿Ve? Tiene que dejar que el Señor, que la humanidad y el hombre llegue a su punto exacto en el cual el Señor pueda hacer nuevamente un avance en el corazón del hombre. Eso tiene que ver con los años, pero también tiene que ver, o sea, con el tiempo medido cronológicamente, cronos, ese es el tiempo cronos, pero también tiene que ver con el tiempo kairos. ¿Sí? El tiempo kairos tiene que ver más con el entendimiento, con la maduración que haya en la humanidad para poder llegar al siguiente paso, que como lo hemos venido ya diciendo es la venida del Señor Jesús. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el sancocho, ¿cierto? La receta del sancocho tiene esos dos mediciones del tiempo. La receta va a decir que hay que dejar el agua hirviendo 1 hora, ¿cierto? Pero va a decir también hasta que las papas estén blandas. ¿Sí me va a entender? ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente para que las papas se ablanden hay que dejar transcurrir un buen tiempo cronológico, de minutos y de segundos. ¿Sí ves? ¿Que va a durar un tiempo? Sí.
¿cierto? Pero ese tiempo va a depender también de qué, de si ya ha llegado a su punto la maduración, ¿cierto? El avanzar de lo que tiene que avanzar en el interior de cada elemento que esté ahí. ¿Sí me va a entender? Entonces, el Antiguo Testamento cumple esa función de llevarnos a nosotros todos como humanidad, porque para eso se escribió y para eso quedó en nosotros, escrito para nosotros, quedó escrito todo lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que tiene que darse cuenta aquí la humanidad? ¿Qué es lo que tiene que llegar a su punto? Lo que tiene que llegar a su punto es que las cosas estén dadas para que el Hijo de Dios, para que el Verbo eterno de Dios, para que la vida eterna de Dios sea presentada en la tierra nuevamente. ¿Cierto? Para eso tiene que haber un tratamiento en la humanidad. La humanidad misma tiene que recorrer muchos años, pasar por muchas pruebas para que se dé cuenta en qué estado está. ¿Ve? Y ir percibiendo hacia dónde el Señor quiere irla llevando, quiere ir retornando su corazón. ¿Cierto? Si no pasa mucho tiempo, por ejemplo, si no hay tiempo para el arrepentimiento y tú perdonas muy rápido, ¿sí ves? ¿Cómo sabes de qué calibre de amor realmente estás hablando? ¿De qué calibre de enamoramiento estamos hablando? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, la Biblia dice eso, dice que si el padre, era una manera de reprender, de disciplinar, era que el padre escupía en el rostro de su hijo o de su hija. ¿Sí ves? Y claro, uno se puede limpiar de inmediato, ¿sí ves? Pero decía que la vergüenza por lo menos duraba 7 días. Esa persona duraba 7 días avergonzado por ese castigo que había recibido de parte de su padre, ¿sí ves? Entonces ese tiempo también que transcurre es un tiempo que nosotros también necesitamos como seres humanos y como humanidad también. Nosotros necesitamos calcular y ver y tomar realidad de lo que ha pasado en nosotros, para ahí sí arrepentirnos. Cuando viene el Señor Jesús, la última, fasecita antes de que Él venga, es el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? Todos sabemos que Juan venía para preparar el camino al Señor. ¿Y cuál era el mensaje, digámoslo así, inicial, central de Juan el Bautista? El arrepentimiento, ¿cierto? Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse. ¿Ve? ¿Por qué era el mensaje más cercano a la venida del Señor? Porque si hay arrepentimiento real y sincero en el hombre, ¿cierto? Puede haber restauración, puede haber perdón. Pero el Señor no va a perdonar si no ha habido arrepentimiento. Pero tú no te vas a arrepentir si no te has dado cuenta que realmente necesitas arrepentirte. Y eso no es algo que sucede, por lo menos en la humanidad, de un día para otro. ¿Ve? Todo ese tiempo tiene que ver con eso. Todo ese tiempo que hay es una fase, digámoslo así, de maduración para que pueda venir el Hijo de Dios. Amén. Ese podríamos decir es el gran resumen de esa fase del Antiguo Testamento. Ahora, esa fase del Antiguo Testamento, la Biblia lo distribuye o lo divide de varias maneras. Una manera tiene que ver con todo este cambio, digámoslo así, generacional que va a haber. Leamos Mateo y ahí vamos a hacer lo que Dios mediante quisiéramos poder hacer hoy. Tiempo no da. Y es poder dividir, ver cómo está dividido el Antiguo Testamento, cómo lo divide la Biblia misma, cómo hay esa división. Mateo capítulo 1, el primer evangelio, por lo menos de esta versión. En otras versiones no es Mateo el primero. Entonces, mire, dice así. Cuando uno lee Mateo capítulo 1, versículo 1, uno dice así, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y el Evangelio empieza a decir aquí, ¿de dónde fue que hubo esa genealogía hasta llegar al Señor Jesús? ¿Sí me hago entender? Él empieza a decir, ¿quién fue hijo de quién? ¿Y quién fue hijo de quién? ¿Y quién fue hijo de quién? ¿Y quién fue hijo de quién?
Y empieza el Evangelio así, el Evangelio de Mateo. Hasta que llega aquí a esta conclusión, Mateo capítulo 1, versículo 17. Veámoslo desde el 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea, este es el punto al que vamos a llegar. Pero fíjese que para llegar a este punto, ¿qué pasó? Mire cómo lo resume la Biblia mismo, el Nuevo Testamento, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Que todos estos es de lo que habla el Antiguo Testamento. ¿Sí ves? El Antiguo Testamento, ¿qué hace? Desde Génesis contar la historia hasta Abraham, ¿cierto? De Abraham después contar toda la historia desde Abraham hasta David. Y después contar toda la historia de David hasta la deportación de Babilonia. ¿Sí ves? Y entonces dice así, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjese, hasta para que viniera Cristo tenía que pasar todas estas etapas. ¿Sí ves? Y alguien, digámoslo así, alguien misteriosamente había calculado estas generaciones. Ese alguien es el Señor mismo. ¿Ve? Él sabía que tenían que pasar 14 generaciones y 14 generaciones más y 14 generaciones más, y así podía venir el Cristo. No podía venir antes. ¿Ve? Eso nos muestra una fase de maduración, ¿cierto? En el tiempo, y ese número 14 es interesante. 14 es el número 7 multiplicado por 2. 7 por 2, 14. 7 es el número de Dios, ¿cierto? Perfecto. En el séptimo día descansó Dios. Séptimo día es el descanso de Dios. Séptimo día es el número divino. Es el 7 en la Biblia es un número de perfección, es un número de completación, ¿cierto? 7, por ejemplo, son las iglesias a las que el Señor les escribe en Apocalipsis, como si solo hubiesen 7, no, hay más, pero 7 es como si estuvieran representadas todas, ¿cierto? 7 brazos tenía el candelero de oro para alumbrar en el lugar santo. 3 brazos aquí, 3 brazos aquí, y en la caña central una séptima. El 7 es el número de Dios, ¿cierto? El 2 es el número del testimonio. El 2 es el número del testigo. Tu testimonio es cierto cuando otro lo puede validar, ¿cierto? Se necesita un testigo para poder darle peso de verdad a una declaración, ¿cierto? En boca de 2, dijo el Señor, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿cierto? 2 entonces es el número de testimonio. Así que 7 por 2 es 14, o sea que es el testimonio de Dios en la tierra. ¿Ve? Eso es lo que significan esas fases, esas etapas. Así que podríamos decir que a la luz de este pasaje, el Antiguo Testamento, o sea, todo desde que leímos desde Génesis hasta Mateo, hasta antes de los Evangelios, que es todo el Antiguo Testamento, a los ojos del Señor está dividido en esas generaciones. Una generación importante es la de Abraham. ¿Ve? ¿Qué pasa en toda la historia desde Adán hasta Abraham? Que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? O sea que, ¿qué pasa en Abraham? En Abraham el Señor le dice a Abraham así: vete de tu parentela y de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. ¿Eso qué es la fe? ¿Cómo es reconocido Abraham? El padre de la fe. Abraham es quien ofrece a su propio hijo, ¿cierto? Para ser sacrificado en medio de la madera. Eso es una figura de la obra del Señor Jesús. Así que todo eso tenía que llegar a un punto hasta donde Abraham escuchara la voz de Dios, saliera de su tierra y de su parentela, o sea, hasta que el corazón de Abraham dijo, tiene que haber algo distinto. Hasta el momento de Abraham la tierra se había vuelto politeísta, adoraba cualquier cosa, había perdido el norte de lo que era Dios. En Abraham ya hay un llamamiento de Dios hacia el hombre, ¿sí ves? Hay un llamamiento, Dios es el que llama a Abraham, le dice a Abraham, ven, necesito mostrarte algo, necesito revelarte algo.
Sal de lo que estás haciendo. Sal de lo que estás haciendo y ven que necesito revelarte algo. Ni siquiera le dice qué es lo que le va a dar. No le dice quién es él. Simplemente Dios lo llama. Y para eso necesitó el hombre pasar por muchas etapas. Y si uno estudiara todo lo que pasa entre Adán y Abraham, se daría cuenta que el Señor realmente está preparando ese momento hasta poder decirle a Abraham: yo soy tu Dios. En el Antiguo Testamento Dios se referencia así: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Con Abraham ya el hombre entiende que hay un Dios, que tiene que volver su mirada a Dios, ¿ve? Por medio de la fe, por medio de creerle a Él. Esa es una fase. Pero de Abraham, desde la fe, hay otra fase más adelante, más desarrollada, que es David. En Abraham todavía no hay pueblo. En Abraham simplemente hay una promesa. En David, esa promesa ya está cumplida. Ya el pueblo está en el lugar a donde Dios le prometió a Abraham que le llevaría, a esa tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Así que ya hay un estadio más desarrollado. Ahora no es solo Abraham, ahora ya hay un pueblo completo con 12 tribus. ¿Ve? Ya hay un desarrollo, ya hay un culto a Dios, ya existe el tabernáculo y se va a proyectar la construcción del templo que lo va a ejecutar Salomón. El estadio de David es como el estadio más avanzado de lo que el Dios quiere hacer con su pueblo. ¿Ve? Y en todo esto el Señor también, aparte de que está avanzando hacia el Mesías, porque Dios tiene sus ojos puestos en que llegue el Cristo. Pero para que llegue Cristo tiene que ir pasando por todas estas etapas. Y una de esas etapas es David. Y a través de todas esas etapas, también Él nos va enseñando a nosotros cosas espirituales. Porque fíjese que la llegada del Señor a la tierra también tiene que ver con la llegada del Señor a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. ¿Me hago entender? Así que la enseñanza del Antiguo Testamento no es solamente una enseñanza histórica, sino también es una enseñanza que es aplicable a nuestra realidad. ¿Cierto? Nosotros también tenemos que pasar por esos estadios, digámoslo así, de cierta manera. Un día creímos, y esa es la fase de Abraham. Bueno, vamos antes de la fase de Abraham. Un día estamos bajo pecado y en principio, entre comillas, disfrutamos esa nuestra vida. Pero llega un momento y el Señor nos llama y nos cambia el paradigma. Nos hace poner nuestros ojos ya, quitarnos de nosotros mismos y ponernos en Él y avanzar hacia su llamamiento. Pero eso lo hace Él con nosotros solos, con cada uno de nosotros. Pero cuando me doy cuenta que el Señor me llamó a mí, también me doy cuenta que llamó a Andrés, que llamó a Caterine, que llamó a Camille, que nos llamó a todos. ¿Ves? O sea que somos un pueblo. ¿Ves? Y ese es el estadio de David, el estadio del reino, el estadio del pueblo del Señor. Pero claro, hubo otro estadio que es el de la deportación a Babilonia, porque Israel fue conquistado. ¿Y por qué fue conquistado? Por quitar sus ojos de Dios. ¿Ve? Y después de que fue quitado el reino, que fue de la deportación de Babilonia, pasaron otras 14 generaciones. Y después de esas 14 generaciones, ahí fue que pudo venir el Señor Jesús. Entonces, esta es una manera como la Biblia... En el inicio de la deportación de Babilonia, comienza con Daniel. Daniel ya está en la deportación de Babilonia. Él ya vive en Babilonia. Sí, Daniel ya está en Babilonia. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, la Biblia, el Antiguo Testamento se divide así. ¿Ves? ¿Sí vimos cómo se divide? Hasta Cristo. Esas fases, esas etapas. Pero bueno, esta es una manera, como decimos, como la Biblia divide el Antiguo Testamento, que ya, así para vuelo de pájaro, ya lo dijimos como manera de columna vertebral, la manera de verlo. Otra forma como se divide el Antiguo Testamento está en Lucas, y lo dice el Señor Jesús. Lucas. Podríamos decir, esta es una manera de medir el tiempo. Tiene que ver con las generaciones, tiene que ver con lo que cada generación le va enseñando a la siguiente generación. ¿Sí me explico?
con lo que de generación va pasando a la siguiente generación. La revelación de generación en generación, de padres a hijos, ¿cierto? De hijos a sus hijos, y así hemos venido aprendiendo muchas cosas como humanidad, ¿cierto? Si no se nos hubiera permitido vivir todas esas generaciones, probablemente hoy todavía tendríamos algunas cosas que no nos satisfarían del todo, ¿cierto? Si el Señor viene al otro día, pues no sabemos si a la verdad era necesario comer o no comer del árbol de la vida. ¿Por qué no? Bueno, pues esperemos a ver. Fíjense una cosa. A Adán el Señor le había dicho, cuando comas de este árbol vas a morir. Y él comió y ese día no murió. Él se acostó, seguramente sí cansado, angustiado, pero se acostó. No sé si podría dormir o no. Pero lo cierto es que al otro día, pues vino el otro día. Digo, ¿ve? Y así empezaron a pasar los días y los días y los días, y pasaron 930 años para que Adán realmente muriera físicamente. ¿Me hago entender? Antes de eso, ¿cuánto más había vivido? Por ahí 130. Ahorita vamos a ir a ese versículo. Ahí vamos a ir a ese versículo justamente. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que este es como decir el tiempo que decíamos, como esa comparación, como si en la receta dijera, bueno, deje el agua hirviendo 1 hora y media. Entonces uno, ¿qué hace? Pues deja el agua hirviendo 1 hora y media. Pero claro, esa hora y media tiene que corresponder también con un grado de maduración, de un grado de entendimiento. No es solamente porque el tiempo corra que se va a avanzar en el plan del Señor. No, también tiene que ver con la maduración que haya, con el entendimiento que se vaya percibiendo. ¿Sí me hago entender? Por eso Lucas, capítulo 24, ahora va a hablar el mismo Señor Jesús, y va a volver a dividir la Biblia de otra manera. Dice así. Capítulo 24, versículo 44. Capítulo 24, versículo 44 del Evangelio de Lucas. Y les dijo el Señor Jesús, y les dijo así: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. 2 puntos, ¿cierto? ¿Sí hay 2 puntos en todas las versiones? Sí, ahí están 2 puntos. O sea, esto es lo que el Señor enseñaba. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco. O sea, el Génesis, Éxodo, con Números y Deuteronomio. Ok, esos son los 5 primeros libros de la Biblia. En los profetas, ¿ve? Y en los salmos. Y esta división se la dio el Señor a la Biblia. El versículo 45 dice así: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ve? ¿Ve cómo eso tiene que ver con una maduración de la revelación? ¿Sí me hago entender? Esas Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús está haciendo esto en sus discípulos, con sus apóstoles, Él no tiene el Nuevo Testamento, Él solo tiene el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se ha escrito. ¿Y qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Ve? ¿Y qué era lo que decían las Escrituras? ¿De qué hablaban las Escrituras? De Él, del Señor Jesús. Ahora, esas Escrituras estaban divididas así: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Ve? O sea, otra manera como el Señor inspiradamente dividió el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento tiene esas fases, visto desde este punto de vista de entendimiento. O sea, ¿qué hizo el Señor? Enseñar las Escrituras. Y mire lo que dice Él que había que entender de las Escrituras. Leámoslo nuevamente, ahí en ese mismo versículo. Dice, el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Ve? O sea que todo el código del Antiguo Testamento es Él, ese de mí. ¿Ve? O sea que todo esto que leíamos de Abraham llegar hasta David,
de David llegar hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia todavía se escribieron unas cartas más del Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías fueron escritas después de la deportación de Babilonia. O sea que todo eso no era contando simple historia, no era contando simples hechos de guerras y todo. No, eso está revelando a alguien, y ese alguien es el Señor. ¿Sí? El Señor se está revelando a través de las Escrituras. Y algunas personas lo comprendían. Por ejemplo, leamos Primera de Pedro, lo va a decir así. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Habíamos dicho ya en Lucas que la Biblia se dividía en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Los salmos son esos 5 últimos libros, digámoslo así, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, los salmos. Bueno, los dije primero Job, después los salmos, después Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. ¿Esos son qué? Los salmos. Pero esos son como libros poéticos, ¿no? Digamos que a uno normalmente en el catolicismo a uno le enseñan que la Biblia está dividida en libros, profetas históricos, profetas menores, profetas mayores, los históricos, ¿cierto? Esos que llaman poéticos son los que la Biblia los llama los salmos, en plural, ¿sí? Y son estos libros. Pero también estaban los profetas. ¿Los profetas cuáles son? Pues los que no están ni en los 5 primeros libros que son el Pentateuco, ni en los otros libros que son los Salmos, sino todos los demás. De Cantares. Pero antes está también Josué. Es por eso, o sea, desde el Pentateuco hacia adelante, ¿cierto? Todos son llamados los profetas, ¿cierto? Porque si no, aquí el Señor Jesús hubiera dicho lo que está escrito de mí en los profetas mayores, lo que está escrito de mí en los profetas menores, los que está escrito de mí en los históricos. No, pero el Señor simplemente dijo los profetas. Ahora mire lo que dice acá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así, los profetas que profetizaron, y fíjese una cosa, que dice, ¿cómo resume aquí? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es una manera de resumir toda la enseñanza de los profetas, de la gracia. ¿Qué es la gracia? El Señor Jesús. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que los profetas iban teniendo un entendimiento. A medida que ellos iban profetizando, a medida que se iban escribiendo los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ellos iban entendiendo que iba a haber esto, que iba a haber una salvación, que iba a haber una gracia. Y mire cómo lo hacían, escudriñando 2 cosas, qué persona y qué tiempo. ¿Ve? Porque como ya leíamos antes, los profetas hablaban de mí, dijo el Señor. Con razón a veces hay muchas cosas que uno va a leer a los profetas y uno no entiende. Son muchas cosas las que hablan los profetas y se meten por muchas cosas y muchos paisajes y muchas alegorías y todo eso. Es un misterio. Es un misterio que es revelado en Cristo. Es un misterio que es revelado en el Señor. Entonces dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Está hablando de los profetas. A estos, o sea, a los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, ellos sabían que toda esa revelación apuntaba hacia adelante, apuntaba hacia un punto que Dios estaba preparando. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que hasta los mismos ángeles hay cosas que son misteriosas, que se van desarrollando en la historia. Amén. Que ellos anhelan mirar y nosotros tenemos el privilegio. Y nosotros tenemos que enseñarle, en la manifestación de los hijos de Dios, los ángeles aprenden cosas de Dios.
que aunque ellos están en su gloria, no las pueden entender, sino mirando lo que Dios hace a través de los seres humanos. Pero entonces, esta es otra manera, como decíamos, que ya no tiene que ver solamente con la hora y media que hay que dejar el agua hirviendo con las papas adentro, sino que a la hora y media hay que meterle el cuchillo. A ver, si está, bueno, listo. Si no, hay que esperar un poquito. De hecho, antes hay que irla metiendo, porque puede ser que faltando 5 ya haya que apagarle, ¿cierto? Porque no siempre la preparación es cronometradamente exacta. Entonces ya vimos las generaciones, que es como el tiempo, como si el tiempo se hubiera vuelto, ¿cierto? Y empiezan las generaciones. Veamos ese versículo, ya que Linita nos lo acordó, y ya vamos terminando por hoy, pero en el Génesis, mire después de todo esto que pasó. Génesis capítulo 5. Capítulo 5. Génesis capítulo 5. Si uno tuviera tiempo, lo hemos hecho en otros casos y de hecho por ahí están hasta los cuadernos escritos, pero sería bueno hacerlo. El capítulo 5 de Génesis, mire cómo continúa así la historia. Mire, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. Está como resumiendo otra vez todo hasta aquí. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y mira, Lina, el versículo que tú decías. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó a su nombre Set. Este es el tercer hijo de ellos. Pero de ahí se comenzó toda la generación, ¿no? De Set. Exacto, pero entonces, ¿por qué quería ver este versículo? Pero engendró a Set antes de comer del árbol. No, después. De hecho, este es, como decíamos, este es el tercer hijo. Es el tercer hijo varón, porque obviamente posiblemente entre cada uno de ellos, ¿cierto? Evidentemente tuvo que haber mujeres también, ¿cierto? Pero fíjese una cosa. ¿Por qué él va a empezar a escribir las generaciones, ¿cierto? Y no se va por la línea de Abel, porque Abel pues, está muerto, y él murió y probablemente no tuvo descendencia Abel, ¿cierto? No se va a ir por la línea de Caín. ¿Caín es los cananitas? Sí, Canaán y todo eso vienen de él, ¿cierto? Porque Caín fue pues quien a la final también mató a su hermano, ¿cierto? Y es como esa línea de libertad del Señor, o las que quieren o no escoger. Es desterrado. Exactamente, ¿cierto? Entonces viene por Set, ¿cierto? Y empieza, mire cómo dice así, le vamos a dar algunos para ver por dónde se mete la Biblia y para ver por qué se mete por acá. Entonces dice, a los 130 años de estar Adán, ¿cierto? Engendró a Set, ¿cierto? A Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Pero ¿por qué no describe las otras hijas y las otras? ¿Por qué sigue esta línea? En 930 años, ¿cuántos hijos y cuántas hijas tuvo Adán? ¿No? Pero se fue por la línea de Set. ¿Por qué? Porque por esa línea va a llegar Mateo después a escribir lo que ya leímos en Mateo, de saber que por Set iba a venir el Mesías. ¿Sí me va a entender? Por eso él coge esa línea. Y en ningún momento se bifurca, mira. Dice así: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces ahí uno podría empezar a hacer el cronograma, porque este cronograma permanece toda la Biblia. Es impresionante, y a mí se me hace una belleza. ¿Cómo un libro hace esto? Nadie se lo está proponiendo, es el Espíritu Santo quien está escribiendo estas páginas. De aquí empieza uno a hacer una cronología hasta que llega a Cristo. Entonces dice así, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán, y bueno, y empieza ahí en adelante a hacer esa línea del tiempo. ¿Por qué la Biblia hace eso? Porque es que el Señor
tiene su plan y lo está midiendo en el tiempo. ¿Sí me va a entender? Por eso después cuando uno avanza, más libros, siempre hay una referencia al tiempo. Y si uno dibuja todos estos versículos en una línea del tiempo, se da cuenta que es una línea continua desde Génesis, desde Adán, hasta José. Miremos cómo continúa esta línea otra vez en Mateo, pero bueno, hay que hacerla toda para comprobar lo que dice Mateo. Mateo, mire cómo habíamos leído Mateo capítulo 1. Sí, el Evangelio de Mateo capítulo 1. Entonces mira, dice así. Mateo o Lucas también, ¿no? Podríamos leer también Lucas. Pues ya leímos Mateo, entonces leamos más bien en Lucas. Sí, en Lucas capítulo, no sé si es, a ver, Lucas, ¿en dónde está? Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Eso me impresiona de la Biblia, me hace algo único y especial también. Mira, 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, pues porque sabemos que era José su padre putativo, pero hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de El-Modam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Ser, hijo de Adán, hijo de O sea que ese es el Antiguo Testamento, esa es la línea así continua. Ahora, como ya leímos, en toda esa línea se van llegando a etapas de maduración, que es lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Porque de la ley de Moisés es que se desprenden los profetas, y de los profetas es que se desprenden los salmos. Amén. Entonces, esas son las divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Ahora nos falta ver una más. Porque esta es, por decirlo así, lo que se desarrolla en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Bueno, ¿qué se desarrollaba en la etapa de conocimiento, de revelación del Señor? Ya vimos lo del tiempo y las generaciones. Pero dijimos lo que tiene que ver con la maduración, ya no del tiempo, sino de que si la papa está blandita o está dura. Eso tiene que ver con la ley de Moisés, los salmos, o los profetas y los salmos. Y vamos a resumirlo así porque cada uno de estos temas nos tomaría muchas reuniones. Pero en la ley de Moisés, el Pentateuco, se revela quién es Dios, la persona de Dios mismo. Hasta hoy la humanidad tiene una línea monoteísta, o sea, que existe un solo Dios verdadero, por causa del Pentateuco. Ese libro, ese Pentateuco, o la Torá israelí, hebrea, es la que enseñó a la humanidad acerca de el monoteísmo. ¿Ve? O sea, de un solo Dios, o sea, de Dios. ¿Me explico? Así que el Pentateuco, si uno lo quisiera resumir en una sola palabra, es la revelación de la persona de Dios. Eso es lo que revela el Pentateuco, como un todo. ¿Cierto? Ahora, el Pentateuco de por sí ya nos implica varias subfases, porque son 5 libros. Y el Señor los agrupó así. De hecho, quiso que en el nombre estuviera implicado ese Pentateuco. Cada uno de esos libros en sí también encierra, digámoslo así, una micro
que no es ni tan micro porque algunas de esas son de muchos años, pero subfases. Pero la fase grande es el Pentateuco. Eso es lo que tenía que prepararse hasta ese momento. Espera un momento, no le voy a echar no se puede echar, no sé si estoy diciendo mal la receta, pero no se puede echar el pollo hasta que la papa no esté blandita. ¿Sí me va a entender? Hora y media esa papa está Exacto. cocinada. Puede que sea a la hora y media, y a la hora y media ya debe estar blandita. Sí, no, perfecto, a la hora y media ya estuvo. Entonces, ok, entonces vamos a ponerle el otro componente que son los profetas. ¿Ve? Y si el Pentateuco revelaba quién era Dios, ¿cierto? Los profetas revelan la obra de Dios. La voluntad de Dios se expresa así de manera general en los profetas. ¿Qué es una profecía más sino anunciar lo que se va a hacer? ¿Cierto? ¿Y lo que va a hacer quién? Lo que va a hacer Dios. Y de eso tratan los profetas. Si uno quisiera resumir todos los profetas, ¿cierto? Sería eso. La voluntad de Dios, la obra de Dios. El Pentateuco, ¿quién es Dios? Los profetas, lo que hace Dios, la voluntad de Dios. Y eso es un nivel de revelación más avanzado. ¿Ven? Aún en las personas mismas. Si uno pregunta, ¿quién cree en Dios o quién piensa que existe Dios? Las casi 3/4 partes del planeta Tierra levantaría la mano. ¿Ve? Pero si la pregunta ahora es más avanzada y es, bueno, y de todos estos que creen que hay Dios, ¿quiénes conocen la voluntad de Dios? ¿Quiénes saben qué es lo que Dios quiere? ¿Ve? Ahí ya son menos. ¿Sí me van a entender? Entonces, esos son los profetas. No basta solo con decir hay Dios, sino si hay Dios, si ya reconocemos que hay Dios, no sería lo normal, no sería lo mandatorio entonces preguntar, bueno, ¿y ese Dios qué quiere? ¿Cuál es su voluntad? Esos son los profetas. Y a la final están los poéticos, como decía Andresito, ¿cierto? O los salmos, ¿sí ves? Y ese que revela ese conjunto de los libros de los salmos, ¿no? Esa ya es una revelación interior de Dios en el corazón de las personas. Ya es una comunión con Dios. Por eso el último libro del Antiguo Testamento, según el Señor Jesús, es el Cantar de los Cantares. ¿Ve? ¿Y qué es el Cantar de los Cantares? El matrimonio, ¿cierto? Es el enamoramiento. La historia final tiene que ver con una historia de amor. Y uno va al Apocalipsis y aparece también una boda. Porque todo es desarrollándose en amor. ¿Ve? En eso consiste, desde el árbol de la vida. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, enamorarnos para Él y que le lleguemos a conocer en nuestro interior. Y la vivencia de esa voluntad de Dios, ese es los salmos. ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos, esa es la manera como la Biblia dividió el Antiguo Testamento. Ahora bien, hay una tercera forma como la Biblia divide el Antiguo Testamento. Y lo dijimos al principio rápido, y es el tiempo que hay que darle también a la otra propuesta. ¿Ve? Dios es así. Dios tiene un plan, ¿cierto? Dios se propuso algo para el hombre, pero Él tiene un enemigo que se opuso a ese plan. ¿Ve? Y el tiempo también, el Antiguo Testamento es también para poder decirle a su enemigo, ¿está bien? Sigue tú también. O sea, propón tú también. Desarróllate tú también. ¿Sí? Y esas etapas también las muestra la Biblia. ¿Dónde las muestra? En muchas partes, pero por esencia, digamos por excelencia, el pasaje que nos enseña el tiempo que el Señor le da al desarrollo de su enemigo es la profecía de Daniel. Ese es el libro de Daniel. ¿Ve? Entonces lo vamos a resumir rápido, que ya no alcanzamos el tiempo, pero si usted va, lo va a encontrar así.
En Daniel, el Señor le da una profecía a Daniel respecto a lo que va a ser el avance de la historia. ¿Sí? Daniel, respecto al enemigo, respecto a su enemigo, al enemigo de Dios, a la obra de Satanás, Daniel se para. Daniel está desde Babilonia, ¿cierto? Se me fue la que acabamos de leer, la deportación de Babilonia, ¿cierto? Y Daniel profetiza desde la deportación de Babilonia, viendo lo que va a ser la historia hacia adelante, la historia del enemigo de Dios, la historia de Satanás, el desarrollo de la obra del enemigo. ¿Y él qué ve? Él está en Babilonia y ve que después de Babilonia van a venir el imperio medo-persa. ¿Sí ves? Y que después del medo-persa va a venir el imperio griego. Y después del griego, el imperio romano. Y después del imperio romano, la Unión Europea. Y después de la Unión Europea, el anticristo. Y después del anticristo, el Cristo. ¿Sí ves? Y ese es el desarrollo de la obra también que está en el Antiguo Testamento, mostrada por el Señor. Ahora, cuando llegamos al Apocalipsis y profetiza, digámoslo así, ya el apóstol Juan, él cuenta la historia ahora desde Juan, que está en el Imperio Romano, pero viéndolo hacia atrás. ¿Sí me explico? No hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces, por eso él antes de Babilonia, que fue desde donde profetizó Daniel, él antes de Babilonia vio a los egipcios. ¿Ve? Y por eso, esos egipcios, ¿cierto?, es también el relato de lo que hay en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene todos esos reinos, esa maduración de esos reinos, que es la propuesta del enemigo del Señor. Y claro, también de los enemigos del Señor. Por eso uno en la historia, cuando uno lee, por ejemplo, Reyes y Crónicas, se da uno cuenta que hubo reyes de Israel que fueron malos y reyes de Israel que fueron buenos. ¿Sí ves? Y el Señor simplemente está dejando, bueno, sí, está bien. O sea, si hay una propuesta distinta a la de Dios, que se manifieste y que se exprese y que tenga permiso también de hacerse. Y que muestre también a la final sus resultados. Eso es lo que el Señor hizo, también en la maduración de la historia, hasta que viniera Cristo, hasta que viniera el Señor Jesús. Entonces, hermanos, todas estas cosas tienen que ponerse en el Antiguo Testamento como en una olla, ¿ve? Y dejarse por espacio de todo este tiempo para que ahora sí sea el punto en donde pueda venir el Cristo. ¿Saben? Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, con todas esas subfases y todas esas, digámoslo así, divisiones y subdivisiones y subdivisiones y cada una de sus divisiones. Que es muy bonito poderlas ver. Tienen mucha enseñanza y tienen mucha riqueza para nosotros. Pero claro, digamos lo que en esta oportunidad estamos viendo el Antiguo Testamento, como por decirlo así, como desde un helicóptero. ¿Sí ves? Para poderlo ver, poder entender un poco el paisaje desde arriba. No bajamos, no profundizamos en ningún punto, ¿cierto? Sino simplemente lo mencionamos porque estamos viendo esa apenas la cronología, o sea, el desarrollo, el avance macro de la obra de Dios en la tierra, en donde una fase es esa. El hombre cayó y va a venir el Señor Jesús, pero entre ese espacio, pues, se tiene que dar todo esto que hemos acabado de decir, como decimos, desde el helicóptero, ¿no? Y bueno, sería imposible descender a cada uno de esos puntos, pero así de manera general, para ya tener una cronología más larga, ¿cierto? Esas son las fases que el Señor estableció en su palabra, como cuando uno empieza a contar su vida. Bueno, cuente su vida, entonces uno empieza, bueno, hasta antes de yo entrar al colegio, ¿cierto? O sea que el colegio fue una fase como un hito importante para la vida de uno, ¿cierto? Bueno, después, y así empieza uno a contar de acuerdo a los hitos importantes que uno tuvo en su desarrollo, en su vida, ¿cierto?
Para unos es importante el grado, para otros no, para unos es importante el trabajo, para otros no, y cada uno cuenta desde lo que ha sido importante de esos hitos, ¿cierto? Estos son los hitos importantes para la obra de Dios. ¿Sí ves? Sería imposible volver a menoscabar en cada uno en esta oportunidad, pero así a manera general estos son. Amén. Así fue como se dividió el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias a ti, tú que eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú señoreas sobre los tiempos, tú tienes el control de cada día. Señor, tú eres Rey por los siglos de los siglos y desde siempre, Señor. Tú gobiernas y tú eres, Señor, quien tiene la revelación, Señor, de todas las cosas, de todo tiempo. Tú eres quien pone y quita reyes también, Señor. Señor, gracias porque toda esta preparación, Señor, nos muestra tu paciencia con nosotros, también tu respeto, Señor, por nosotros, tu respeto por nuestra decisión, por nuestro corazón. Tú siempre has querido, Señor, tenernos cerca de ti. Gracias por la manera, Señor, como tú lo haces. Gracias por haber perdonado nuestros pecados y habernos acercado a ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Y amén.